Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Vamos a continuar con nuestro estudio bíblico. Eh, Vamos a continuar con el libro de Corintios. Primera de Corintios estamos estudiando, estamos analizando lo que es esta carta de Pablo a la iglesia que se encuentra en Corinto. Ya habíamos hablado de una iglesia muy desordenada, una iglesia soberbia, una iglesia llena de conocimiento, pero de conocimiento de filosofía humana, una iglesia con muchos dones, pero todos desordenados, una iglesia donde eran niños espirituales. Marce, querido, ¿cómo andás? Ahí justo estaba escuchando algunos mensajes y no llegué a escucharlos todos, pero, pero bueno, muy agradable la charla también. Así que, eh, bueno, vamos a continuar con este estudio que nos viene hablando mucho. Eso es lo lindo del poder de la palabra, que nos habla a nosotros. No es que está hablando de una historia, de algo que pasó, no, es para nosotros ahora. Esta iglesia a la que Pablo le está hablando es a nosotros. Nosotros somos los desordenados. Nosotros, ¿qué tal, Emilia? ¿Cómo andás? Ahí me dejaste unos mensajes y ahí después los termino de escuchar. O los tiro al aire. No. Bueno, eh, entonces, esta carta es para nosotros. Es una iglesia totalmente desordenada, una iglesia igual que las que estamos acostumbrados a ver. Y siempre, a ver, cuando digo todos, estamos hablando de una gran mayoría. No digo todos porque no, obviamente que el Señor tiene iglesias sanas, obviamente, pero el nivel de apostasía que estamos viviendo es igual a la época de la Inquisición, a la época de a la época donde la Biblia estaba cerrada, porque hoy vemos que, aunque hay Biblias por todos lados, porque antes te mataban por leer la Biblia, antes te mataban por si tenías una Biblia en tu casa, hoy parece que en la iglesia te matan si lees la Biblia. Es más, los mismos pastores te dicen que no estudies. Quiero estudiar teología, quiero hacer esto. No, no estudies, te dicen, la letra mata. O sea que de la misma manera, Satanás utiliza lo mismo, que no se lea las escrituras. Y tenemos que luchar contra eso y cuesta mucho, cuesta mucho. Por eso vemos que hay procesos donde cuando empezamos ni la abrimos, no la leemos. Y ahora ya me están diciendo que están yendo a los mandamientos, a las leyes, que con un versículo, meditando, y estamos luchando y se está volviendo a abrir las escrituras, lo que Satanás había logrado con cerrarla, pero eso sí, con Biblias en todas partes. La podés comprar en cualquier lado, tenés en tu casa, tenés en el celular, por todas partes tenemos Biblia. El problema es que no se lee, el problema es que no se estudia, no se guarda en el corazón. Entonces, a la hora de poner en práctica las cosas de Dios, no las ponemos porque no conocemos a Dios. Solamente conocemos pasajes bíblicos que siempre van a estar hablando de mi bendición y de mi bienestar. Pero bueno, entonces tenemos al apóstol Pablo, que está preso en Éfeso, y Pablo le está corrigiendo, está hablando a una iglesia totalmente apóstata. Apóstata significa, viene del griego apistemis, desviada del camino. Entonces, una iglesia apóstata es una iglesia que en la adoración están desviados del camino. Adoran como quieren, con la música que quieren, como quieren. En la oración, oran como quieren, todo para mí, lo que yo necesito, con mis sentimientos. Y a la palabra, a la hora lo que quiere el hombre, desviado de la palabra. Cuentos, historias, adivinanzas, bueno, todas esas cosas. Entonces ahí tenemos una iglesia apóstata. Por más que en la puerta tenga un cartel que diga Iglesia de Cristo o todo lo que quieran. Entonces, lo que tenemos que entender exactamente como que Deuteronomio, que nos habla de parte de la ley. Por eso, bueno, es muy necesario conocerla. Perdón que sea muy hincha, pero es necesario conocer la palabra. Si no conocemos la palabra, no conocemos a Dios. Es así de simple. Y nos dejamos guiar por cuentos de personas que tampoco conocen a Dios. Porque si lo conocieran, te llevarían a estudiar la Biblia, porque no hay otra manera de conocer a Dios. No va a venir un rayo especial del cielo y que me va a hablar. No, no. Cuando estudiamos la palabra, ahí vamos a conocer a Dios. Ahí la vamos a poner en práctica y ahí el Señor se va a empezar a mover. Hasta que no pase eso, estamos en el medio de una religión falsa, estamos en el medio del misticismo, estamos en el medio
y así vivimos malditos, así vivimos lejos de Dios, aunque creemos que, y nos conviene decir que Dios es amor. Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor, y punto. Entonces, chamanes, bueno, buscaron lo que es en Google, lo que significa chamán. Un chamán es eso, un hombre que da consejos, un hombre que guía, un guía espiritual, que puede predecir el futuro, que tiene ciertos productos mágicos, como el aceite, para hacer pócimas milagrosas. Bueno, eso mismo ha entrado en la iglesia de Cristo. Pero bueno, lo lindo es que si estuvimos en esa iglesia, yo estuve en unas iglesias así. A ver, todo lo que yo digo, yo sé que a veces que suena feo, se le pega duro, pero todo esto lo que yo digo ya lo viví. Yo ya estuve orando con aceite, yo ya estuve declarando, ya estuve decretando, ya estuve echando demonios, ya ungí con aceite las cosas de mi casa, ya hice todo, todo. No es que me pongo en una postura de que no, porque eh, yo la tengo clara y no caigo en esos errores. No, caí en todos los errores. Lo único que nunca hice fue fingir el don de lenguas. En la iglesia donde yo estaba me decían, no, no, para hablar, para tener el Espíritu Santo tenés que hablar en lengua, me decían. Yo no me sale nada, ¿qué querés que haga? Y me insistían tanto y me discriminaban tanto porque no hablaba en lenguas, me decían que yo era carnal, que era un desastre, y yo me sentía mal. Y en un punto digo, bueno, más sí, voy a, hablar, voy a fingir las lenguas y me van a decir que soy santo. Menos mal que no me animé a tanto. Pero bueno, después cuando agarré la Biblia, todo, me di cuenta que estaba en una secta, que ya vamos a llegar al don de lenguas, que es muy confuso esas cosas. Pero bueno, a lo que vamos es que todo esto, lo que yo hablo, a los que les doy con todo, es porque ya lo viví, ya tuve falsos pastores. Y me llevaron al fracaso en la familia, a que se degrade, a que yo siga viviendo en pecado, a no hallar gracia ante los ojos de Dios. Y sé que Dios es bueno, pero no, yo no estaba bien delante de Dios y Dios es fiel. Dios es fiel. Entonces, al ser fiel y al ser justo, no tiene por qué hacerle caso a un hombre rebelde y pecador como yo en ese momento. Entonces, por eso soy tan duro a veces, o no, no sé si duro, tan directo, porque lo que hablo es con un fundamento bíblico. Pero bueno, y por eso la palabra siempre está sustentado en la palabra. Lo que yo digo, a ver, no me hago el canchero, el que me sé todo, el que la tengo, el que mi palabra es la única. No, no, lo que sí que digo es que lo que yo estoy diciendo o lo que afirmo, te lo puedo demostrar con toda la Biblia, con todas las escrituras, y no con un versículo solo y aislado. No, 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 pero por toda la Biblia vamos a pasear y vas a ver que hay un fundamento bíblico. Por eso yo descanso en de que a veces, bueno, los métodos como enseño, como por ahí a veces me excedo, pero descanso en que es bíblico. En eso tenemos que descansar, aunque a la gente no le guste. Pero bueno, vamos en lo que estuvimos con Corintios. Estuvimos en el capítulo número 3. En el capítulo número 3 vimos que Pablo hablaba de los colaboradores de Dios. Hablaba de que no les podía hablar como personas adultas espirituales, sino como a niños espirituales. Y qué feo que te digan así. Qué feo que un teólogo se me pare ahora delante mío, alguien que sepa la Biblia de verdad, y me diga, sos un niño, sos un maestro niño, que puede ser. Me agarra uno que sepa, que tenga doctrina, que tenga años y estudiando seriamente, y va a haber miles de falencias mías, miles de errores. Entonces, y que me digan, no, sos un niño espiritual, suena chocante, suena fuerte, es como decir, que, wow, pero también hay que tener los pies sobre la tierra y decir, sí, yo puedo ser un maestro niño. Viene uno y me dice, sí, sí, la verdad que no sé, no tengo el conocimiento que usted tiene, y, y va a ser choqueante, pero a la hora de la verdad voy a decir, bueno, puede ser. Y qué feo también, qué triste, pero cuando nos dicen niños espirituales, ¿pero en qué te basás? En que los niños no crecen en el caminar en Cristo. Hola, Yanni, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo se están conectando ahí todos? Qué bueno, el grupo ya es algo que todos los días estamos haciendo esto. Entonces, muchas veces cuando una persona, la palabra te dice que es niño espiritual. No es que yo me la agarro con ustedes o con el que está. Ah, porque vos sos un niño espiritual. No, estamos haciendo un uso didáctico de la palabra. Por ejemplo, leemos el capítulo número 3 de Primera de Corintios. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como carnales, como niños en Cristo.
estoy leyendo la palabra y es para nosotros. Así de simple es. No es que yo me ensañé y le digo, no, ustedes son así, son esto. No, no. O que yo soy así. La palabra te está hablando. Entonces, todo lo que está en las escrituras los tenemos que reflejar a nuestra vida. Entonces, vamos a continuar con el capítulo número 4 y vamos a ver cómo esto se aplica a nuestra vida ahora y ya. No estamos estudiando algo ajeno a nuestra vida. Toda la palabra está escrita para nosotros. Por eso el Señor dejó a través de su escritura que Él nos iba a hablar y nos iba a guiar y nos iba a corregir. Pero hay gente que no lee en la Biblia y están esperando que el Señor venga de una manera particular, especial, mística, a hablar con la persona. Pero Dios no establece ese método, no establece ese modo. El hombre va a querer decir, sí, soñé, el Señor me dijo, tuve la visión, supongo, creo, Dios es amor, y idealizamos cosas, pero hasta que no toquemos la Biblia no conocemos a Dios. Bueno, en el capítulo número 4, vamos a comenzar. Vemos que Pablo viene hablando acerca del capítulo número 3, acerca de las obras y la colaboración de Dios. Pablo le terminaba diciendo a los corintios que ellos se creían especiales, ellos se creían filósofos, ellos se creían que se sabían todo, ellos se creían que eran especiales, de que Dios lo había llamado y que eran talentosos y que eran especiales. Pero Pablo les dice, no, ustedes son carnales porque están siguiendo a Apolos, porque me siguen a mí, dice Pablo, porque siguen a Cefas y aman a los hombres. Y esto es lo que decíamos, ¿cuántos hay hoy que aman a los hombres, a los pastores maestros, a los pastores estrellas, a los pastores famosos? O incluso iglesias pequeñas en que hay hombres que los tienen como ídolos, que esto es el ungido, este es el ejemplo, este es el hombre de Dios. Esos son carnales. Entonces Pablo le dice, somos servidores, con Apolo somos servidores, uno sembró y el otro cosechó, pero los dos trabajamos para el mismo, que es para Dios. Entonces él se baja de nivel y dice, yo soy servidor, cuando él mismo podría decir, yo soy el apóstol y lo que digo es la ley, pero no se pone en esa postura. Luego le dice que él es el perito arquitecto, que Pablo es el arquitecto del fundamento, es el que nos da la base, porque nos vamos a la Biblia y con este fundamento sobreedificamos nosotros. Nosotros nos estamos sobreedificando. ¿Sobre qué? Sobreedificar. ¿Qué significa? Sobreedificar es edificar sobre una base, ir haciendo pisos. Entonces, y la base es el Evangelio y más que nada el apostólico que tiene que ver con lo que nos dejó Pablo, que es una consecuencia del Antiguo Testamento, no es nada nuevo, pero sí una reorganización de ciertas cosas. Bueno, entonces luego empieza a hablar acerca de la fe, que deben haber obras, si decimos que tenemos fe, y hablaba de dos tipos de obras, oro, plata y piedras preciosas, o de madera, heno y hojarasca. Podemos tener eh, obras malas o obras mediocres, que es a ver, las obras mediocres, ¿con qué tiene que ver? Obras mediocres es con que amo a Dios, lo sigo a Dios, tengo salvación, pero no sirvo para tanto al reino de los cielos. No soy un fanático, no vivo ayudando y sirviendo y haciendo todas las cosas para Dios. Entonces son obras mediocres. Está bien, vive en santidad y muchas cosas, pero sus obras son de madera porque se queman en el fuego. Pero hay otro grupo que siempre son los más pequeños, que son los que tienen las obras de piedras preciosas, de plata, de oro. Y estos son los que dejaron su vida de lado para seguir a Cristo. Estos son los que han matado al mundo. Aunque han dejado al mundo, dejaron las malas amistades, dejaron las conductas, quieren caminar bien, se han despojado de todo y comienza a dar fruto y empieza a servir al reino de los cielos. Y esas son obras verdaderas que son como piedra, como oro, piedras preciosas, oro y plata. Bueno, vemos que luego nos viene a hablar que acerca de los salvos. Por eso le estaba hablando a todos, porque en Corinto habían de todo, habían salvos, no salvos, como en todas las iglesias. En las iglesias hay de todo. Entonces hay que identificar, porque a veces hablamos de algo de la iglesia y obviamente que es generalizar. Porque si decimos, bueno, no, no, porque en la iglesia hay muchos pecadores y muchos fornicarios. Sí, pero también hay mucha gente santa. Entonces, cuando se habla de un tema, se está enfocando a un sector, no se está enfocando a toda la iglesia.
No, 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 porque los pastores son apóstatas, son herejes. Se está hablando a los herejes, no se está generalizando a toda la iglesia, ¿se entiende? Fíjense cómo está hablando acá Pablo. Está hablando, decía que unos, los salvos. Los salvos tienen obras de oro y obras de madera. Bueno, ahí hay diferentes grupos. Acá está hablando de los salvos nada más. Ahora, dentro de los salvos, algunos tienen obras de excelencia y otras obras mediocres, medio pelo para abajo. Entonces, cuando decimos no, hay obras que son desastrosas, son patéticas de los cristianos, es para un sector, no es para toda la iglesia. Deberíamos ser lelos si pensamos que todo lo que decimos es para todo y se cumple así. Por eso comentar muchas veces de que no, no, porque los pastores apóstatas, pero no son todos así. No, 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 porque algunos, porque... No, estamos hablando de un sector y debemos discernir que ya viene así la palabra, que con ese enfoque. No, y no pensemos que estamos hablando de un pastor con el nombre y apellido. Tomamos como ejemplo los pastores famosos a nivel mundial, que son figuras públicas. Entonces, al estar expuestos, podemos hablar de cosas que hacen públicamente. Entonces, eso no es juzgar, eso no es meterme en su vida. Analizamos cosas que hacen públicamente. No me meto de infiltrado en su iglesia a ver qué pasa para chusmear y ver su vida privada. No me interesa. Solo vemos lo que hacen de manera pública. Bueno, luego habla de los no salvos que están en la iglesia, que les habla de que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y les dice, el Señor va a destruirlo a ustedes si ustedes destruyen el cuerpo. Entonces ahí no está hablando de la santidad del cuerpo, de cómo cuidarlo. Y bueno, pero para eso hay que estudiar y buscar y en la palabra y ver cómo, de qué manera cuidamos el cuerpo. Y es una lucha, porque nuestro cuerpo nos pide sexo, droga y rock and roll. Bueno, entonces, luego les habla a los que se creían sabios en el versículo 18. En el versículo 18 habían muchos que se creían que eran sabios, que eran filósofos. Hoy muchos se creen sabios con la psicología. Entonces, lo que le dice Pablo, citando versículos bíblicos, nadie os engaña a sí mismo, no se engañen a sí mismo, no te creas inteligente en tu propio parecer, porque haces unos ritos religiosos, porque tu pastor es psicólogo, porque tu pastor es filósofo, porque tu pastor es inteligente, porque tu maestro es un mago. No se confíen de eso. Entonces le dice, si alguno de vosotros cree saber, no sabe nada, está diciendo Pablo. Hágase ignorante, que se vacíe todo, que se haga ignorante. Por eso muchas veces es mucho más fácil enseñarle a una persona impía que vivió en el mundo, un asesino, un violador, todo que se arrepintió y empieza de cero, empieza como un ignorante, que tomar a un cristiano tibio que ya tiene años en las iglesias, porque cuesta mucho, no se sacan la filosofía, no se sacan las ideas, no se saca todas esas cosas, y cuesta, pero lo primero que tenemos que hacer es ser ignorantes. No sé nada, no sé nada. Yo en un momento dije, Señor, llevo una vida religiosa, no sé nada de ti, ¿qué querés que haga? Quiero empezar de cero. Paul Washer, un gran pastor que a Emilia le gusta mucho, este pastor, Paul Washer, yo lo escucho porque tiene sana doctrina, pero no soy muy admirador, no es que vivo escuchando, pero lo tomo como ejemplo como figura pública, por eso lo nombro. Paul Washer en un momento dice que él estaba predicando en no sé dónde, y él había estudiado teología, había estudiado en Estados Unidos, en los mejores institutos y todas esas cosas, y él estaba enseñando en un momento, y en un momento dice que le hizo un clic en la cabeza y dice, estoy enseñando mal, estoy enseñando mal. Aprendí mal, no estoy enseñando como debe ser, y le agarró temor de Dios, dice. Y dice que llegó a su casa y dijo, Señor, ya estaba predicando, ya estaba ejerciendo su ministerio. Y en oración dice que le dice, Señor, si no muero hoy, que me lo merezco, te prometo que voy a estudiar como debe ser. Te prometo que y hasta que no sepa bien, no voy a predicar. ¿Qué es lo que hizo Paul Washer? Tenía conocimiento, sabía mucho, tenía todo, pero tuvo que hacerse ignorante y empezar a hablar. Y ahí es cuando nos viene a hablar el Señor. Cuando nos despojamos, nos hacemos ignorantes, en el sentido de, ¿qué es hacer ignorantes? Es ignorar, no saber. Entonces, lo mejor que hay para el cristiano es cuando es una hoja en blanco, pero lo mismo con todo, todas las personas, ser una hoja en blanco y que el Señor nos empiece a dar el alimento. El problema es cuando ya la hoja está toda escrita.
que queremos anotar arriba y no hay espacio porque yo ya tengo todo escrito. Entonces el Señor nos dice que borremos todo, hacernos ignorantes y empezar a estudiar como Él nos dice. Por eso vemos muchas personas que luchan. Hablamos con que el pecado, por cuanto todos pecaron, fuimos destituidos de la gloria de Dios. No, no, pero a mí me dijeron que yo nací feliz, que soy rico, que me merezco todo. Y te estás chocando con algo y no, y luchás con lo que vos ya tenés. Entonces, cuando vos luchás con lo que tenés, solamente te queda a vos decidir qué elegís. Y siempre va a ser la carne la que va a ganar. Entonces, por eso hablamos de que a veces es una lucha. Y acá Pablo se estaba chocando con esta lucha. Le quería hablar del verdadero evangelio de Cristo y ellos estaban con la filosofía, estaban con el circo en la iglesia, estaban predicando a las mujeres, estaban haciendo todo lo que no tenían que hacer. Entonces, ¿cómo hacemos para hacerle entender? Porque encima se creen justos, encima se creen perfectos, encima se creen que tienen la verdad, que tienen la razón. Fíjense, y encima Pablo lo tenía que decir desde una cárcel, que era peor, porque no tenía el acceso físico para hablarle a los ojos y era un tema. Pero bueno, de esta manera le empieza a hablar de que los sabios, los pensamientos de los sabios son vanos delante de los ojos de Dios. El que se hace sabio, que no tiene sabiduría de Dios, es vano, es hueco, es vacío, es inútil. Y eso es lo que nos quiere el Señor, que nos despojemos de la falsa religión para darnos lo que nos tiene que dar. Y así llegamos al capítulo número 4, que es lo que estamos viendo ahora. En el capítulo número 4 dice, así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo. Fíjense qué nos está diciendo el Señor, la humildad con la que nos está hablando. El Señor, acá estamos hablando de Pablo, pero ¿qué servidor más grande que Cristo? Y este sí tenía para gloriarse, Dios mismo en la tierra. Pero acá Pablo dice, así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo. Así tenemos que tener a los hombres. Yo soy un servidor de Cristo. Bien, mal, con deficiencias, con aptitudes, con fortalezas, con debilidades, sirvo a Cristo. En ningún momento digo yo soy un líder, yo soy el gran maestro, yo soy el apóstol, ustedes me deben seguir a mí. No, para nada, soy solamente un servidor de Cristo. Y los pastores son servidores de Cristo lo que tenemos que ver. Pero lo que vemos es que son hombres arrogantes y soberbios que se creen dueños de las ovejas, que se hacen millonarios a costa de las ovejas, que las manipulan, que los hacen endiosar a los hombres, los hacen como personas superpoderosas, fuertes, sobrenaturales, que tienen poderes. Y Pablo nos dice que los hombres son servidores de Cristo. Los que no son servidores de Cristo son servidores de Satanás. Es bastante simple la matemática. Entonces, lo que está diciendo es que tengamos a los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Administradores de los misterios de Dios, no de los milagros de Dios. Fíjense, y dijimos que los misterios de Dios es cuando se predica que la palabra nos revela información. Ayer estábamos estudiando Génesis anoche y ya me decían, no, qué lindo que esta revelación, esta respuesta. Marcelo también me decía, estoy estudiando, qué lindo, qué grande. Bueno, esos son los misterios que el Señor les está revelando a través de un servidor que administra su palabra. Yo estoy administrando, estoy dando Corintio ahora. A la noche damos en Génesis. Estoy administrando la palabra de Dios y soy un servidor, igual que ustedes, y ustedes también tienen que servir. No soy más que nadie. Entonces, porque el que sí es verdaderamente grande es Dios. Entonces, nosotros somos servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios, de la palabra. Yo no soy un administrador de los milagros de Dios. Y ahí vemos el hombre en las iglesias, que se creen administradores de los poderes y milagros. Por eso vemos al hombre, te voy a dar sanidad, prosperidad, te voy a maldecir. El que habla mal del pastor, del ungido, va a caer el juicio sobre esa persona. Te vas de esa iglesia y te va a ir mal. Te bendigo, te voy a hacer prosperar, te voy a sanar el cáncer. No, porque no somos administradores de los poderes de Dios. ¿El Señor hace poderes? Sí, pero no somos los administradores de los poderes. Pero para servir hay que prepararse. Exactamente. Hay que prepararse,
Y yo tampoco me quedo con esto, me sigo preparando, porque a todo nos demanda hasta el día de que venga el Señor. Es así de simple. Entonces, pero a ver, acá estamos hablando de prepararse para servir al Señor. No es solamente estudiar, ¿eh? Para servir al Señor, el Señor le dice, honra a tu padre y a tu madre. Qué bueno los que retomaron este mandamiento, por ejemplo, y empiezan a restablecer la relación con sus padres y con sus madres. Eso es servir a Dios. Muchos tienen que romper el orgullo, la soberbia y empezar a decir, bueno, Pam, no sos mi mejor padre, no sos la mejor madre que pude haber elegido, pero yo te tengo que honrar, aunque seas de lo peor, aunque me hayas negado, aunque me hayas dejado, aunque me hayas traumado, yo te tengo que honrar porque tengo que servir a Dios. Entonces, cuando dejamos de lado la teología, porque para eso no hace falta prepararse en nada, solamente romper el corazón y ser humilde. Entonces, pedir perdón, ser honesto, no hay que estudiar nada para ser honesto. Si yo era un ladrón y me quedaba con todos los vueltos, no hace falta estudiar teología para saber que está mal eso. Entonces no hace falta prepararme, pero yo mismo, para servir a Dios, empiezo a corregir esto para agradar y ya estamos sirviendo a Dios. Fíjense qué lindo. Y qué lindo cuando la persona está luchando contra sus propias pasiones desordenadas. No estoy dejando a esta mujer para que estar en santidad con Dios, estoy dejando las tentaciones, estoy dejando la droga. Todo este esfuerzo, todo este sacrificio, estoy corrigiendo mi boca sucia, soy un mal hablado, lo estoy corrigiendo, ya estamos sirviendo al reino de los cielos. ¿Se entiende? Entonces, servir no es solamente enseñar la palabra de Dios. Entonces, lo que vemos que somos, versículo capítulo 4, así que pues, tengamos a los hombres por servidores y no como ídolos. ¿Y cuánta gente hay que tiene ídolos humanos, que son los pastores? Porque ellos mismos se exaltan a sí mismos. Todos los cultos se centran en ellos, en sus poderes y en su carisma y en todo. Y la gente termina idolatrando eso. Pero la palabra nos dice que tengamos a los hombres por servidores. Acá, su servidor, a los que están ahí. Y espero que ustedes sean mis servidores, que en el área en que les haya tocado vivir me puedan servir a mí en algo. ¿Se entiende? De que el día que necesiten $1.000.000, ustedes estén ahí. No tiene que ver con eso, pero sí. Qué lindo cuando a veces me dicen, ¿cómo estás? Te vi mal, te vi que estabas con la voz media así, te vi preocupado. ¿En qué te puedo servir? ¿Se entiende? Qué lindo eso es hermoso. Y estamos sirviendo al reino de los cielos y no es pararse en un púlpito delante de 1.000 personas. Entonces nosotros vamos a empezar a servir, a ser útiles. Mirá, me parece que tal persona está mal, vamos a ir a verla, ¿qué le pasa? ¿Tenés un problema económico? Vamos a ver qué hacemos, qué podemos hacer. No sé, ¿te preocupa esto? Bueno, eso es servir, respetarnos, ayudarnos, el orar el uno por el otro. Hay veces que por ello digo, a ver, no sé, por ejemplo, Marcelo vive lejos, tiene problemas, yo también tengo problemas, no podemos hacer nada, pero podemos orar. ¿Se entiende cómo podemos servir? Y por ahí, alguien oró por mí con amor, poniéndose una carga de lo que yo estoy pasando, y oró solamente, y el Señor capaz que me bendice, se solucionan las cosas, y ni se enteran, y ni me entero quién me ayudó. Pero eso es lo que vemos, lo que es el amor que quiere Dios entre nosotros. El peso, la carga. Entonces debemos servirnos y con todas nuestras virtudes y defectos. Yo tengo muchos defectos, más defectos que virtudes, pero bueno, me van a tener que aguantar así. Ustedes también tienen defectos y también tienen virtudes y los tengo que aguantar así. Y el Señor así nos manda, como en el arca de Noé, lleno de animales, lleno de todo lo que... Así estamos nosotros dentro. Entonces, nunca nos pongamos en la mente de que los estudios o todo nos va a hacer personas excelentes, perfectas y nunca va a haber problema. No, siempre va a haber asperezas, envidias, broncas, celos, contienda. Uno va a pensar que lo está chicaneando. Entonces, no sé qué dije, Jenny, pero estoy hablando un poquito, me estoy soltando. Pero eh, qué bueno que lo que tenemos que entender es que el Señor nos pone personas imperfectas como nosotros. A ustedes les ponen que le enseñe algo a alguien imperfecto. Qué loco.
Porque a veces decimos, no, no, el maestro tiene que ser perfecto. Si Sebastián es el maestro, tiene que ser perfecto. Entonces, el maestro no puede pecar nunca. ¿Cómo va a pecar? No, no. Imagínense que caigo en un pecado vergonzoso y ustedes se enteran. Bienvenidos al mundo real. Somos pecadores. El problema está en si me arrepiento o sigo con mi vida pecaminosa. Entonces, lo peor que puede pasar es que yo me ponga una corbata, no lo digo por la corbata, no, pero que yo me ponga una corbata, que esté bien peinadito, que esté todo bien correcto, que hable de una manera correctísima y que les empiece a vender yo de que soy perfecto, de que ustedes están en derrota y que yo estoy bien, yo ya encontré la luz, yo ya soy un iluminado. Entonces el Señor me bendice, me prospera, la gloria de Dios, el Señor viene, me habla, recién estuve hablando con el Señor todos, y ustedes van a empezar a quedar como insignificantes delante mío. Y me van a empezar a ver como una persona que no falla. Me van a empezar a ver como una persona grande, como una persona, wow, como diciendo, como decían los corintios, yo soy de Pablo. Entonces, a eso es lo que no tenemos que ver. Che, no te pusiste el traje, así que no estoy en pecado. Bueno, pero ¿qué es lo que vamos entonces? Es que yo trato de ser, con mis defectos y virtudes, acá estoy. Es lo que somos. Vamos a ir corrigiendo, esto se trata. Tampoco puedo decir, no, a mí ya el Señor no me cambia más, yo soy un cabrón, nací cabrón y me muero cabrón. No, no, eso es ser un cabeza dura. Pero sí, el ir corrigiendo, el ir corrigiendo. Entonces, ¿a qué vamos con esto? El Señor nos manda a congregarnos, que es estar reunidos, y debemos caminar unidos. Entonces, yo tengo que aguantarlos a todos ustedes y ustedes me van a tener que aguantar a mí y ustedes entre ustedes. El que no conoce a nadie, no tiene un hermano, no habla, no charla, no lidia con ningún problema, es porque es un llanero solitario. Y lo que nos está diciendo es que es un solitario, que no tiene iglesia. O sea que está en rebelión con Dios. Porque ¿cuántos hay que van a las iglesias, se sientan, están entre medio de 10.000 millones de personas y no se hablan con nadie? Es más, solamente se hablan cuando le dicen salude al que está al lado. Hola, ¿qué tal? Un gusto. Sería hermoso así congregarse, que no me tengo que aguantar el problema de nadie. Pero no, el Señor está diciendo, como hermanos, nosotros somos hermanos. Los hermanos, ¿qué es lo que hacen? Nos vivimos peleando de chicos entre hermanos. Nos sacamos la lengua, nos burlamos, que sos feo, que sos narigón, nos hacemos burla, nos pegamos, nos peleamos. Así somos nosotros. Ahora sí, que alguien le diga algo a mi hermano y se la van a agarrar conmigo. Y así debemos ser. Obviamente que vamos a tener diferencias. No, que vos sos así, no, que vos sos allá, pero hubieses dicho esto, este mensaje no fue lo correcto. Vamos a tener miles de peleas de hermanos. Pero eso sí, Satanás, vos te metés con mis hermanos y te metés conmigo. Se entiende porque es un verdadero amor de hermanos que tenemos un Padre que es Cristo. ¿Se entiende? Bueno, terminé dando medio una charla, media moral, media de iglesia, pero volvemos al estudio. Entonces, volvemos al capítulo número 4, versículo 1. Así pues, tengamos a los hombres por servidores. He aquí su servidor. Yo sé que podrían elegir o podrían tener un servidor mejor, pero es lo que hay. Ustedes también deben ser servidores. ¿En qué te puedo servir? Cuando la iglesia te dice todo lo contrario, ¿en qué me pueden servir? Yo voy a la iglesia para sentirme bien. Y no, la iglesia está para hacer sentir bien. ¿Se entiende el objetivo? Entonces, yo no puedo estar acá por mi bien, por mi beneficio. No, yo tengo que estar acá por el beneficio de ustedes. Y ustedes tienen que estar ahí para el beneficio del de afuera. Y yo me tengo que, ustedes, muchos de ustedes, se están beneficiando con algunas cosas que yo tengo de enseñanza. Qué bueno, porque para eso nos está llamando el Señor, para ser de bendición. Ahora, yo también me tengo que enriquecer con el servicio de ustedes, en todas las áreas, en todo, en que vamos a ayudar a una persona, en todos los sentidos debemos servir. Ese es nuestro título, siervos y no líderes. No líderes, no apóstoles. Y acá Pablo va a tocar estos temas. Entonces, pero para esto hay que ser humilde. Para esto hay que bajarse del caballo.
la indiferencia de que no, yo, como ustedes son pecadores, los que están ahí, hay un grupo de, no sé, acá veo 4 o 5 conectados y son todos pecadores. Como yo no soy pecadores, voy a hacerlos a un lado, no les voy a hablar. Los saludo, todo bien, ¿eh? Son dignos de mi saludo. Pero yo camino solo porque soy santo. No, 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 somos todos pecadores, vamos a ver qué hacemos con esta situación. Vamos a unirnos todos porque si no nos hundimos todos. Así que, Señor, misericordia de todos, de Él, de mí, de todos, y ahí es donde nos beneficiamos. Y ahí vamos a empezar a servirnos. Entonces, como hermanos, obviamente que como hermanos tenemos que conocernos, tenemos que, he aquí un servidor, y no pasa por llamarnos todos los días o las 24 horas, pero en el momento en que yo sé que la persona está necesitando servir, y puede estarse necesitando de manera espiritual, de manera física, de manera material, de manera anímica, de lo que sea. Entonces, aquí un servidor, y el Señor nos va a dar los recursos y todo y nos tenemos que preparar también para servir. Porque no solamente es una preparación teológica o de estudios, porque el estudio lo único que nos hace es entender cómo debemos caminar, pero sí debemos prepararnos espiritualmente, prepararnos mentalmente. Por ejemplo, ¿cómo puedo ayudar yo a Juanito, que está mal económicamente, si nunca me propuse ofrendar nada, nunca me propuse ayudar a nadie en lo económico? ¿Cómo lo voy a hacer si no lo desarrollé nunca? Por eso el Señor nos hace que nos desliguemos un poco de las ofrendas, del dinero. Acá estoy hablando de este caso. Entonces, ¿para qué? Para que seamos un poquito más sueltos. El Señor no quiere nuestro dinero. El Señor lo que quiere es matarnos la avaricia y la codicia que hay en nuestra vida. Entonces, no, no, Señor, el mes que viene eh, se me van a solucionar un poquito las cuentas, confío en ti, pero cuando tenga un resto, quiero ayudar. Quiero ayudar con al hermano, a la hermana, o lo que uno tenga al alcance, pero uno tiene que ir preparándose para servir. Uno tiene que ir preparándose para ser generoso. Porque muchos creen, yo un día de mañana voy a ser la Madre Teresa de Calcuta, sí, pero ahora no, no, ahora no le doy nada a nadie, para mis hijos y mi familia, nada más, no tengo ojos para nadie. Pero eso sí, el día de mañana voy a servir como cuando tenga $1.000.000 le voy a ofrendar $1.000.000 al Señor. Y así vivimos y pasa el tiempo y no servimos para nada. Bueno, edificar los unos a los otros, exactamente. Eso es edificarnos, pero siempre basado en la palabra, en las escrituras, en el aliento, Cristo en el medio, porque el que edifica es Cristo. Nosotros debemos ser portadores, es Él el que nos va a ayudar a... Ahí está, se cortó un poquito, pero ahí continuamos. Entonces, el edificarnos los unos a los otros, no, 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 ahí está, ahí vuelve rápido. Por ahí sí tarda un poquito, pero continuamos. El edificarnos los unos a los otros está basado en las escrituras. A ver, ¿dónde era que estaba? Esperen un segundito. Mm, esperen un segundito. Bueno, no recuerdo en qué versículo está. Encima tengo la Biblia nueva. Es toda una nueva visión. Es toda una nueva página. Es más grande. Pero ya le voy a agarrar la mano y va a volar esta Biblia. La voy a hacer que salga fuego de esta Biblia. La tengo que escribir toda para que sentirme... Pero bueno, cuando hablamos de profetizar, estamos hablando de que es hablar de la palabra, con la palabra. ¿Por qué? El que profetiza, profetiza a los hombres para consuelo, para edificación. Edificarte es algo que te suma a tu vida, no que te resta. Eso es edificar. Para consuelo, de que si uno está decaído, que la palabra te dé el ánimo, el consuelo, edificación y exhortación también. Que te haga despertar, que te dé un cachetazo y te diga, mira, estás caminando mal. ¿Se entiende? Entonces, para eso es la palabra. Entonces, bueno, así que pues, tengamos a los hombres por siervos de Cristo. ¿Quedó en claro? Este es el enfoque del estudio de hoy. A los hombres por siervos de Cristo. Ahora, si un hombre te hizo sentir que sos inferior y que él es superior espiritualmente, ese es Satanás el que te hizo creer eso. Por más que sea famoso, por más que sea millonario, es un hombre y es un servidor en Cristo. Acá no hay posición económica. Acá no hay posición religiosa. Somos todos iguales. Entonces, tanto como el que sirve enseñando la palabra, como el que limpia el baño, como el que hace
lo que sea, o el que sirve evangelizando en el mundo, todos servimos y todos somos servidores de Cristo. Y administradores de los misterios de Dios. Entonces, yo soy un administrador de la palabra de Dios. Insisto, muy repetitivo, pero nos está hablando mucho por esto el Señor. Seguimos con el versículo 2 porque podría estar horas con esto. En el versículo 2 del capítulo 4 nos dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Los servidores debemos ser fieles, fieles a la palabra, fieles a la obediencia, fieles a la santidad. Porque yo no puedo servir a nadie si primero no me sirvo a mí mismo, si primero no serví a mi familia. ¿Se entiende? Porque algunos quieren salir a servir al África tropical y no sirvieron ni a su propia vida, porque Cristo no está en su vida. Y a mí me pasó que muchas personas que llevan años en Cristo y quieren servir y ven que están secos en lo que es la palabra, y hasta me han dicho, me gustaría que hagamos unos estudios bíblicos y para reforzar el conocimiento, todo. Sí, bueno, ¿y qué te parece? ¿Qué te parece estudiar? Me dijeron una vez. Y bueno, hay que empezar desde Génesis, le digo, yo para humillarlos un poco, porque se creen que saben, que tienen mucho conocimiento, y yo desde Génesis, del principio hay que empezar. No, pero yo necesito algo para enseñar. O sea que quieren no para aprender, no para edificarse, no, sino que quieren aprender para enseñar. O sea que el Evangelio no impacta en sus propias vidas y menos va a impactar en el mundo. Y mucha gente que también se conectan y quieren tener el conocimiento bíblico para enseñar y no para edificarse. Entonces, acá dice que bien, el que se requiere, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Debemos ser fieles en la palabra, en la obediencia, en la santidad. Bueno, versículo 3. Yo en muy poco tengo que ser juzgado por vosotros, por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo. Bueno, acá nos viene hablando acerca de que este era un pueblo que lo juzgaba a Pablo por todo. Lo criticaban, es como que Pablo le hablaba, los reprendía, los exhortaba, y el pueblo mucho no quería. Y lo veo bastante familiar esto, ¿eh? Cualquier casualidad con el día de hoy, el que predica el verdadero evangelio va a sufrir esto, que va a ser juzgado. Mejor mírate vos, pero tenés que tener amor, pero esto, y ya la cantinela que toda la vida ya. Usted no es quien para juzgar, y bueno, todas estas cosas. Pero acá nos viene a decir que ni aun yo me juzgo a mí mismo. Versículo 4. Porque de nada tengo mala conciencia. Esto es lo que debemos ser. Uno cuando tiene la conciencia tranquila de que está haciendo lo que Dios le manda, está tranquilo, aunque te juzguen, aunque te digan que sos de lo peor. Si yo estoy hablando de un apóstata, de un falso maestro, lo estoy describiendo y lo muestro y lo denuncio públicamente, a muchos le va a doler y les va a enojar. Pero uno tiene que tener una limpia conciencia de que hizo algo bíblico, de lo que está escrito, basado en las escrituras. Entonces, no, uno tiene que estar tranquilo. Y fíjense que yo si publico algo o doy un comentario o hablo o doy una palabra, muchos se enojan, la gran mayoría se enojan. Yo creo que podría hacer 3 Facebook con personas que me eliminaron y me bloquearon. Pero yo estoy con la conciencia tranquila de que es algo bíblico, que no es un chisme mío de que me estoy metiendo en la vida de las personas. No, estoy denunciando algo que está avalado por las escrituras. Entonces, Pablo lo que está diciendo es que estaba con una sana conciencia de que lo estaban juzgando, pero él estaba tranquilo. Entonces, lo que vemos es que nos habla de que, versículo 4, porque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero que me juzgue el Señor. Lo que está diciendo es que ante esto, que nos juzgue el Señor. Por ejemplo, yo puedo decir algo malo o fuera de contexto o algo, con razón o sin razón. Capaz que están mal los métodos, los modos, todo. Y otro puede decir, me puede juzgar porque no, está todo mal lo que dijiste. Sí, todo bien. Ante esta situación, donde yo sigo creyendo de que lo voy a volver a hacer o lo volvería a hacer, y por ahí lo estoy lastimando a alguno o estoy haciendo malo, y el otro se puede enojar, ante eso, que lo juzgue el Señor. Y esto lo dijo Paul Washer en un estudio.
en un estudio cuando llega a una iglesia que estaban todos saltando, los jóvenes, estaban todos haciendo un descontrol, estaban todos caballitos y en la iglesia, y cuando se pone a predicar, él los dio muy duro, los reprendió a todos. Y él les habló del infierno y le dijo, muchos de los que están acá se van a ir al infierno, les dijo. Pero no estaba mintiendo, no estaba diciendo nada de otro mundo. Es algo que nos habla la palabra constantemente. Yo sí les digo, a ver, de todo este grupo, hay algunos que se van a ir al infierno. No, no, usted no tiene amor, usted... Pero lo dice la palabra, no lo digo yo. ¿Se entiende lo que estamos hablando? Y a Paul Washer muchos le cayeron y le dijeron y no los volvieron a invitar más y todo. Pero él dijo, ante esta situación será Dios el que va a juzgar si yo estuve mal o ellos están mal. A esto es lo que está hablando acá el apóstol Pablo. Porque claro, acá ya los tenía todos en contra. En capítulo 4 ya estaban como, ya lo querían matar al apóstol Pablo. Bueno, versículo 5. Así que, no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor. Si cual aclara también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces, cada uno recibirá su alabanza de Dios. Acá lo que está hablando es que todo va a salir a luz. Todo va a salir a luz. El Señor dice que no nos apresuremos por los juicios. Si Juanito es un religioso que está hablando mal, que dice esto, que el otro, tranquilo, el Señor va a sacar a luz y va a dar sus juicios. Si Robertito, que es un santo, que ama a todo el mundo, que vive por el mundo, tranquilo, que el Señor los va a juzgar y va a salir toda luz, si no era un Judas. Pedrito, que no lo quiere nadie, que va todo sucio a la iglesia, que es un asco, que habla malas palabras, es un pecador, tranquilo, que va a salir a luz. Capaz que es un hijo de Dios que se está regenerando. Y todo va a salir a luz. Por eso, tranquilo. Tranquilos que todo hay que dejarlo correr y esperar que el Señor va a destapar todo. No nos apuremos por destapar un hermano, por desenmascararlo, porque... no, 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 tranquilo. Eso tiene que fluir. Entonces, en el versículo 6 dice, por esto, hermanos, yo lo he presentado como ejemplo de mí y en Apolos por amor de vosotros. Fíjense que Pablo está siendo duro y por amor, porque si fuese Pablo, bueno, manéjense, Dios está con ustedes, oremos, después a la noche oro por ustedes. No, 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 lo está haciendo por amor. Entonces, fíjense qué es lo que nos dice acá. Con esto, atento. Esto es algo fundamental que leamos este pedazo del pasaje bíblico. Lo que nos dice es, para que nosotros aprendáis a pensar más de lo que está escrito. No debemos pensar más de lo que está escrito. ¿Qué nos está diciendo acá el apóstol? Nosotros no debemos pensar más de la Biblia. Lo que está escrito. Lo que está escrito, nosotros no podemos tener un concepto de que yo pienso que acá dice esto, pero yo no. O que venga un ángel y me dijo, o yo creo, yo supongo. No, no, no. No, no, lee la palabra y entendela en su contexto. Por eso vemos que hoy en día nadie hace caso a este texto. Dice, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezca unos contra otro. Esta es la mala interpretación de la palabra. Que nadie de nosotros aprenda a pensar más de lo que está escrito. Yo no puedo tomar la escritura y pensar algo que no es lo que dice la palabra. Por ejemplo, hoy están todas las mujeres pastoras, todas las líderes. Al hombre y a la mujer le gustan. Le gusta, por algo tiene tanto éxito. Satanás está muy ensañado con eso y le está dando un poder y una autoridad muy grande a eso. Pero, ¿qué es lo que hacen? No les interesa lo que dice la Biblia. Cuando la Biblia te lo prohíbe de una manera. Porque ellos piensan más de lo que está escrito. Ahí está. Ellos piensan más de lo que está escrito. No importa lo que dice la palabra. Acá lo que importa es lo que yo interpreto. Y muchos piensan más de la Biblia de lo que deben pensar. Bueno, o sea que ¿qué nos está hablando acá? Solo la Biblia. Por eso cuando hablamos de la Reforma, habla de solo escritura, que se diferenciaba de la Iglesia Católica, que era escritura más libros, más ritos, más ceremonias.
pero nosotros creemos sola Escritura. Versículo 7. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibes, ¿por qué te glorías como si no lo hubieses recibido? Acá le está hablando acerca de que estos hombres se jactaban de todo lo que tenían, de que si eran sabios, se jactaban, de que si tenían dinero, se jactaban, si eran lindos, se jactaban. Y así somos nosotros, que nos jactamos de lo nada que tenemos. Yo tengo esta cara de feo y me creo bonito. Yo soy pobre, me creo rico. Soy un ignorante y me creo inteligente. Y así están todos en el sistema religioso. Entonces lo que le empieza a hablar es que, ¿por qué? ¿Quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Lo que le está diciendo es, ¿qué tenés que no hayas recibido? Lo que tenés te lo dio Dios. Entonces, ¿de qué te jactás? El rico. El rico lo que tiene lo da Dios. ¿Y por qué se jacta de sus riquezas? Esto es lo que le está diciendo Pablo. Entonces, por ejemplo, el que tiene ojos celestes, ¿por qué tiene que jactar que tiene ojos celestes? Si se lo dio Dios y punto. El que es negro, Dios lo quiso así, es negro, punto. Pero ¿de qué tiene que jactarse o arrepentirse? Entonces, todo lo que tenemos o lo que somos viene de Dios. Esto es lo que les está hablando. Ustedes se hacen los divinos, se hacen los poderosos, se hacen los santos, pero todo eso se lo dio Dios. No sé de qué se jactan. ¿Se entienden? ¿Por qué? Porque muchos tenían dones también. Y hay muchos dones, pero ¿de qué te jactas? Hagan de cuenta que yo tengo el don de enseñar. Y digo, no, yo tengo este don y que yo soy el mejor y porque son todos burros menos yo y entonces, ¿de qué te jactas? Si te lo dio Dios. ¿Se entiende la postura? Y así le está hablando Pablo. Los está queriendo bajar del caballo a todos porque se creían importantes. Eso sí, eran pecadores a más no poder, pero muy importantes se sentían. Versículo 8 dice, ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reinarás. Ojalá reinases para que nosotros también reinemos vosotros justamente con vosotros. Bueno, se jactaban de sus dones, su sabiduría, de que hasta ya se creían que reinaban todo, que daban, ellos querían enseñar y no querían estudiar. Bueno, todo lo que estamos acostumbrados a ver en las iglesias. Entonces, y acá lo que empieza a hablar es de que los empieza a poner en una postura donde todos ellos se creían santos, se creían importantes, se creían líderes, se creían maestros, se creían lo más de lo más espirituales, se creían especiales, que tenían dones, que tenían talentos, que tenían todos. Y Pablo le está diciendo, ¿por qué se jactan de esto? Y ahora empieza a hablar acerca de los apóstoles. Dice, ustedes están así. Y ahora, que nosotros, los apóstoles, que tenemos el cargo más alto, que estuvimos que el Señor mismo nos eligió todo, los que sí podríamos jactarnos de algo, fíjense qué es lo que le dicen. Versículo 9. Dice, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros. Acá lo que está hablando va a empezar a hablar acerca de los apóstoles. Acá lo que está diciendo es que Dios nos ha exhibido. Acá lo que está diciendo es que Dios nos exhibe, los eligió a ellos para que sean como un ejemplo, como un modelo, están siendo exhibidos. Pero esta exhibición no es como la que estamos acostumbrados a ver hoy, de los apóstoles modernos, que llega el apóstol en un helicóptero con miles de personas, todas las luces que apuntan a él, viene la música y cuando él habla todos quedan deslumbrados. No, no es este tipo de exhibición. Y acá vamos a ver la exhibición de los verdaderos apóstoles. Entonces dice, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte. Fíjense cómo estaban exhibidos estos apóstoles, como sentenciados a muerte. Eran perseguidos, eran una burla. Los apóstoles eran de lo peor, eran rebeldes, iban presos, lo que es para la reputación. Es más, alguno de ustedes se sienta alguno en la iglesia y le dice, no, yo la verdad que estuve preso y nosotros ya, este estuvo preso. ¿Y qué pasa si después vuelve a estar preso? No, yo Juanito no lo conozco más. Bueno, así estaban los apóstoles, vivían presos. Entonces, ¿a qué estaban siendo exhibidos los verdaderos apóstoles? Entonces, acá lo que le está diciendo, es decir, como estamos exhibidos los apóstoles como sentenciados a muerte.
Pues hemos llegado a ser espectáculo del mundo. Mirá lo que está diciendo lo que eran los verdaderos apóstoles. Espectáculo del mundo, y no está hablando de que llega y se pone a gritar de una manera y como 800 cámaras de manera internacional salen todos los países y eran un espectáculo para el mundo maravilloso de lo poderoso que son, como estamos acostumbrados a ver hoy. No, no, espectáculos para el mundo porque los humillaban públicamente, los metían preso, los apedreaban, los azotaban, los perseguían. Esto es los verdaderos los verdaderos apóstoles. Tenían que sufrir esto. Entonces, acá Pablo, fíjense cómo le está hablando del testimonio, lo que eran, que yo que me debería jactarme de algo, de que soy apóstol y de que todo lo que los laureles que debería tener, Pablo lo que está diciendo es que están siendo exhibidos públicamente por el mundo de una mala manera. Es más, lo estaba escribiendo en una cárcel preso, con hambre, con frío, maltratado y con la sentencia a muerte siempre rondando en su vida. Y esto es lo que está hablando acá el apóstol Pablo. Entonces le dice, pues hemos llegado a ser espectáculo del mundo, a los ángeles y a los hombres. Entonces, ¿qué es lo que está hablando acá? ¿Por qué nombra a los ángeles y a los hombres? Es que fueron expuestos por todos, los ven desde los ángeles hasta los hombres. Por eso acá cuando dice, Dios nos ha exhibido, está hablando de sufrir, de las pruebas. No que nos ha exhibido como espectaculares, como divinos, como gente que vamos a ser milagrosos. No, no, está hablando como un espectáculo patético, como un espectáculo aborrecido por el hombre. Entonces, en el versículo 10 dice, nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Fíjense cómo Pablo utiliza la ironía. Le está diciendo, a ver, con el criterio, no se hagan de cuenta que hay un hombre que es recontra feo y se cree bonito. Sí, sos re bonito vos, ¿eh? Vos sos re lindo. Es con este criterio le está hablando. Fíjense la ironía, la sabiduría que hay en Pablo. Por eso le dice, nosotros somos insensatos, le está diciendo. Le está diciendo a los corintios. Nosotros somos ignorantes, nosotros no sabemos nada. Somos los apóstoles elegidos por Cristo. Pero ustedes son prudentes en Cristo. Ustedes, claro, ustedes sí. Ustedes, la iglesia que están ahí pecadora, blasfema, hereje, rebeldes, ustedes sí son los prudentes. Nosotros somos el problema, le está diciendo como de una manera como un sarcasmo a, eh, a esta iglesia. Vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, ustedes son fuertes. ¿Vieron cómo le está hablando? Le está diciendo, claro, nosotros somos los débiles, nosotros somos la nada misma, y ustedes son los poderosos, claro, ustedes son los que rajan la tierra orando, declarando. Dice, vosotros honorables, más vosotros despreciados. Claro, nosotros los apóstoles somos los humillados, somos el centro de crítica de todos, y ustedes son los honorables. Y fíjense cómo están las iglesias. Cuando uno predica el verdadero evangelio, somos totalmente despreciados, discriminados, y el otro se pone como honorable. Entonces dice, vosotros honorables, más nosotros somos despreciados. Bueno, acá le está hablando con esta ironía. Por eso Pablo siempre le habla así. Cuando le habla del amor, le dice, el amor es benigno, pero ustedes son malos. No lo dice, pero lo dice con ese contexto. Cuando leemos toda la escritura, vemos cómo se dirige ya a ellos, porque ya estamos estudiando el vocabulario, el acento, cómo se está dirigiendo. Por eso lo importante de que leemos la Biblia y vemos en qué contexto se escribe. No es que agarró un versículo aislado, no sé ni quién es, ni quién habló, ni con qué, y como que ese versículo va a dar magia y me va a cambiar la vida. No, le está hablando así a la iglesia y así nos habla a nosotros. Yo les podría decir a ustedes, como le está hablando Pablo, acerca de, están idolatrando hombres. No lo digo así por ahora, pero les puedo dar con ese ejemplo de que están idolatrando hombres, pastores, que este pastor, no, Anacondia es el mejor. No, 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 el apóstol Maldonado, este sí. Y entonces empieza Pablo, empieza a hablar con la palabra. Entonces, en el versículo 11 dice, hasta ahora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Fíjense lo que está hablando Pablo.
cuál era el carácter de ser apóstol en ese tiempo, todo lo que tenían que sufrir. Estaba hablando de que carecían de muchas cosas. Y da la casualidad de que los apóstoles de hoy son hipermillonarios, a cuesta del pueblo, obviamente. Entonces, hay algo que no está bien acá. Hay algo que, es más, hay muchos pastores que son millonarios, que tienen avión privada, que tienen las casas más ricas de Estados Unidos y en Argentina. En todas partes hay pastores multimillonarios. Yo creo que si Jesús estaría delante de ellos, lo que le diría es, vende todas tus pertenencias y sígueme. Bastante simple. El tema es que no van a decir lo mismo que ese joven rico. Se entristece y se va porque aman sus riquezas. Y una vuelta yo me acuerdo, un pastor humilde, era medio campesino, medio de provincia, y él tenía su iglesia, tenía comedor de niños y lo veían. Era de Monte Grande. Y este hombre, lo que me había dicho, no, sí, ahora estamos tratando de comprar otro terreno en otro barrio para hacer una iglesia, no sé qué. Decía, yo si llego a pedir y si yo llego, nunca voy a tener plata, John, decía. Porque cuando tenga plata o si tengo $1.000.000, lo voy a gastar para la obra del Señor, dice. Y yo me quedé y no era que estaba hablando como una jactancia. Y se veían los hechos de que no era un hombre adinerado, no era un hombre rico, pero él estaba con las iglesias y estaba edificando y haciendo iglesias por todas partes. Y ese es el verdadero pastor, el que está despojado de sí mismo. Por eso, los pastores millonarios que tienen todo guardado, está hablando del joven rico, está hablando del avaro, el de que se muere y se va al infierno. De ese tipo de pastor está hablando. Entonces, Jesús no tenía dónde recostar su cabeza. Bueno, y acá también está hablando de lo mismo. No tenemos morada fija. Versículo 12. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen. Decimos. Fíjense, ellos recibían maldición y Pablo estaba bendiciendo esta iglesia con palabra de Dios y lo estaban maldiciendo a Pablo. Padecemos persecución y lo soportamos. ¿Vieron lo que es el oficio del apóstol en esa época? Que nada que ver a lo que estamos viviendo hoy. Está bien, podemos decir, no, era otro tiempo en esa época. No. Estamos hablando de la naturaleza de predicar el verdadero evangelio, que vamos a ser aborrecidos. Bueno, fíjense qué es lo que nos dice en el versículo número 13. Esto si nos vamos a lo que es Hechos, capítulo 18 y todo lo que es el libro, vamos a ver lo que es la historia, cómo están siendo perseguidos, cómo están siendo muertos de hambre, cómo caen presos, cómo los desprecian. Entonces, en el versículo 13 dice, nos difaman. Claro, no, porque ellos estaban presos, no, porque no, Pablo no era apóstol, no, Pablo no, porque eran 12 y Matías es el 12, entonces Pablo, ¿quién es? Entonces si entra Pablo, entramos todos nosotros a ser apóstoles también, lo difamaban por todas partes. Entonces dice, nos difaman y rogamos, hemos venido a ser hasta como la escoria del mundo, el desecho de todos. Fíjense qué es lo que está diciendo este apóstol. Escuchen lo que está diciendo. Hemos llegado a ser como la escoria del mundo. Y ahí se cumple todo lo que decimos que os aborrecerán a causa de mi nombre, dijo Jesús. No sé de dónde sacan que vamos a aceptar a Cristo y vamos a ser ricos, millonarios, felices, nadie nos va a tocar, nos va a devolver todo lo que Satanás nos robó. No sé dónde sacan esas cosas. No es bíblico. Es el deseo del corazón del hombre. Pero ahí vemos que en el versículo 6 que nos dice, para que nosotros no aprendáis a pensar más de lo que está escrito. Los que te dicen eso es porque piensan más de lo que está escrito. El Señor tiene un gran plan maravilloso para tu vida y te quiere devolver todo lo que Satanás te robó. Está pensando más de lo que está escrito. ¿Se entiende? Entonces, acá el apóstol tampoco es una vida de miseria y de todo lo que nos está poniendo como un gran ejemplo. No es que acepto a Cristo y voy a vivir preso, voy a vivir azotado. No, estamos hablando de las humillaciones, que es algo espiritual. Entonces, acá está hablando de la iglesia, que es la escoria del mundo. Y así es como es vista la verdadera iglesia de Cristo, como una escoria. ¿Por qué? Porque la iglesia de Cristo va a hablar acerca del pecado. No va a estar de acuerdo con el mundo, no va a estar de acuerdo con tu manera de vivir. Va a exponer el pecado y va a ser despreciada, va a ser abofetada, va a ser una escoria, la van a querer hacer callar. Ahora, si la iglesia es igual que el mundo, es porque es el mundo.
Y ahí vamos a encontrar iglesias multitudinarias. Gente que van a tener que agrandar las sillas, van a tener que agrandar los templos, llenar cada vez más de sillas, hacer 10 cultos por día, pero porque es una iglesia mundana, porque es impía. Pero la verdadera iglesia, la que predica la palabra de Dios, va a tentar contra el hombre y el hombre te va a aborrecer, te va a odiar, no va a querer saber nada, te van a difamar. Eso es lo espiritual de lo que nos está mostrando Pablo. Por eso, ustedes prediquen el verdadero evangelio y van a empezar a ver los enemigos que van a empezar a tener. Y no hace falta ir a esta época para que venga un soldado romano y te meta preso. No, no, no. Predicá acerca del verdadero evangelio. Es más, predica que la mujer no puede ser pastora, con los versículos bíblicos en su contexto. Y vas a ver todos los enemigos que te ganas. Vas a ver cómo te tratan. Vas a ver cómo vas a vivir en una manera como una escoria, como una basura te van a tratar, como un loco, como un ignorante. Se van a ensañar con tu vida. Y cuando decimos que a mí si me llegan a decir algo que yo no creo o algo que no me parece, lo dejo ahí y punto. Pero ustedes van a ver que el hombre viene, un político, le roba todo el dinero, lo deja en la calle, en la quiebra, y lo siguen votando. Viene un amigo, lo estafa, le engaña, se acuesta con su mujer, le hace todo, y nos va a seguir engañando y hasta lo perdonamos. Todos. El mundo te trata como una basura, como una escoria y no pasa nada. Ahora, un hijo de Dios te quiere predicar acerca del pecado, de la salvación de Cristo, te van a aborrecer y te van a bofetear como una cucaracha social, porque ese es el hombre impío. Fíjense que el hombre impío se enoja contra el Hijo de Dios. Marilyn Manson, por ejemplo. Fíjense que Marilyn Manson se hace el guapo, se hace el satánico, se hace el loco, que toca, que come pollitos muertos, y todas las estupideces que hacen. ¿Y qué es lo que hacen los recitales? Quema una Biblia, queman Biblias. Pero ¿contra quién se están enojando? Contra Dios, contra el cristiano. Ahora, ¿por qué no se hace el loco Marilyn Manson con los musulmanes? ¿Por qué no agarra el Corán? Porque lo decapitan a Marilyn Manson ahí. No son tontos. ¿Por qué no atacan a la iglesia falsa? Entonces vemos que el hombre siempre va a atacar a la verdadera iglesia, a los que le hablen del pecado. Cuando hablan de Cristo, ahí está el problema, cuando se habla de Cristo, pero en el contexto de Cristo el Salvador, ¿eh? No estamos hablando de Jesucito el que murió en la cruz y que todo te quiere y que te ama mucho. No, no, no. Lo que conlleva el sacrificio, lo que conlleva el arrepentimiento, lo que conlleva el perdón de los pecados, el cambiar de vida, una regeneración. Eso es el verdadero evangelio. Y cuando empezamos a predicar esto, vamos a vivir esto, vamos a hacer una escoria. Por eso las iglesias multitudinarias es matemática. Si predican el verdadero evangelio, en 3 semanas queda vacía. Con suerte, con 3 semanas, ¿eh? Pero empiezan a predicar el evangelio a las iglesias multitudinarias y se quedan vacías. Y a mí me han dicho, vos con lo mucho que sabés, con lo bien que explicás la palabra, si no, no hablarías tanto del pecado, de las falsas religiones, ay, si en lugar de, ¿por qué no enfocás todo lo bonito que enseñás y serías un gran maestro y tendrías mucha gente? Sí, podría ser. Es más, con ese criterio yo sería pastor ya. Estaría pastoreando iglesias. Porque no fui pastor por cuestión de tiempo o por una cuestión de que me fui antes por cuestiones que aborrecía mi espíritu en las iglesias. Pero ¿qué es lo que pasó? Vemos que uno, el Señor te pone algo, que es predicar el verdadero evangelio. Uno decide, uno elige. Podría ablandar la milanesa, dar una palabra más contentita para todos, o dar de una manera más camuflada para que entiendan o para que no se sienten mal, pero estaría predicando en la carne. Obviamente que me iría mejor. Sí, a ver, mejor. Mejor en el sentido si uno quiere prosperar y ser reconocido a nivel social, si uno quiere tener un lugar grande para que la gente lo reconozca y vean su prestigio y decir, wow, qué espiritual, cómo está Dios con él. Si quisiera, se podría hacer eso. Un poquito más de carisma, un poquito más de simpatía, un poquito más de estrategias de marketing para empresa. Yo automáticamente podría empezar a promocionar los estudios, pagando en internet, poniendo páginas con fotos más profesionales. Podría utilizar muchas herramientas en la carne. Los estudios podrían estar excelentemente editados, con un palabra de mensaje más de aliento, más de ánimo. Y a esto le sumamos el conocimiento que tengo. Sería un boom. ¡Wow! Tendríamos una iglesia hermosa.
Encima empiezo a pedir diezmos, ofrendas, que a la gente le gusta, porque con diezmando y ofrendando calman la conciencia de que están, se creen que están en paz con Dios haciendo esos actos. Por eso se hacen millonarios esto y por eso crecen tan rápidas esta iglesia. Pero no, Dios me libre de esto. Dios me libre de esto porque es una tentación grande, el dinero, las multitudes, el manejar personas, pero no. Lo que tengo que hacer es predicar el Evangelio, nada más. Y eso tenemos que hacer todos. Pero bueno, obviamente que el Señor nos da un pueblo que no es solamente estudiar y enseñar, sino que debemos convivir, debemos que aplicar la palabra, debemos en el contexto en que nos ha tocado vivir. Entonces, la verdadera iglesia, vuelvo a leer versículo 13, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser como hasta la escoria del mundo, el desecho de todos. Fíjense que no tiene nada que ver con las iglesias multitudinarias. Esta es la iglesia despreciada por el mundo. Y esta es la iglesia que vimos en Apocalipsis, atacada por Satanás por todos los ámbitos, perseguida, despreciada, difamada. Fíjense que todos se enojan. Las abortistas, ¿con quién se enojan? Con la iglesia. Está bien, van a la iglesia católica porque es lo más cercano que tienen a Dios, ven así. Pero se hacen los guapos con todos, se hacen los guapos con la iglesia, menos con el resto del mundo. Así es el hombre. Así era Saúl, se hacía el guapo con David, pero con Goliat no tenía ningún... Así era el pueblo de Israel. Se hacían el guapo con Jesús, pero no se hacían los vivos con Barrabás. ¿Se entiende? Así es el hombre. Versículo 14. No escribo esto para avergonzaros. Fíjense qué es lo que le está diciendo después de esto. Yo no los quiero avergonzar. No es que le estoy diciendo niños espirituales, no es que le estoy diciendo que son en la carne, no le estoy diciendo eso para avergonzarlos, sino para molestarlos. Para molestaros, dice, pero para molestar, los está amonestando, le está sacando una tarjeta roja. Como hijos míos amados, fíjense cómo el amor, y este es un amor verdadero, el que corrige. Este es un amor que si vos decís que una persona se le está haciendo mal ciertas cosas, le vas a hablar para corregirlo por amor. Si yo tengo un hijo que está en la droga, que vive robando, que vive matando, yo le tengo que hablar con amor, pero para que corrija esa disciplina. No con amor, ay no, Juanito, escondete acá, que hasta que la policía te deje de perseguir. No, eso no es amor. Y así quiere caminar la iglesia, tapando los pecados. Pero acá Pablo le está diciendo que los está amonestando, pero por amor. ¿Se entiende? Entonces, muchas veces la palabra va a ser dura. La palabra va a clavar en el corazón, nos puede avergonzar también, porque se van a exponer pecados bíblicos que nos van a representar a nuestra manera de vivir y nos quedamos delatados. Porque muchas veces vamos a estar describiendo el pecado y van a decir, pero me están describiendo a mí. Entonces todos se van a dar cuenta que soy yo. No, sos vos el que estás perseguido por tu pecado. Nada más que te estás escondiendo como Adán. ¿Se entienden? Entonces, acá Pablo les dice que no es para avergonzarlo, sino para amonestarlo. Se me está saliendo medio trabada esa palabra. Es una amonestación por su mala conducta, pero todo por amor. Versículo 15. Porque que tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues Cristo Jesús, yo os engendré por medio del Evangelio. Fíjense qué es lo que le está diciendo acá Pablo. Pablo le está diciendo que él los engendró por el Evangelio. Significa que él cuando comenzó, escucharon el Evangelio de Pablo y crecieron en Pablo. Pero años después se ensoberbecieron, eran orgullosos, soberbios, desobedientes, peleando contra Pablo. Y Pablo les había hecho llegar el Evangelio a sus oídos y encontraron la salvación y comenzaron a caminar en el Evangelio por Pablo. Por eso le está hablando como mis hijos amados. Ya lo veía como alguien que los vio crecer, que estuvo en su conversión y todo. ¿Se entiende cómo Pablo se está refiriendo a esta iglesia? Entonces dice en el versículo 16, por tanto, os ruego que me imitéis. Le está diciendo que lo imiten a él, porque él imita a Cristo. Entonces, muchas veces podríamos decir, Cristo es nuestro modelo. Yo tengo que ser cabeza y Cristo es mi cabeza. Entonces, yo me tengo que parecer a Cristo. Y podemos decir, no, la vara es muy alta. Podríamos decir, no, porque tenemos que imitar a Jesús. No se puede. Él es Dios, yo soy un hombre pecador. No se puede. Bueno, imitemos a Pablo. ¿Se entiende?
No es que Pablo se está poniendo no, imítenme a mí porque yo soy el number one, porque yo soy el mejor, soy un Dios. No, no, no. Está todo guiado por el Espíritu Santo. Pablo dice, imítenme a mí. Porque podríamos decir, no, yo si lo imito a Cristo no puedo. Bueno, a Pablo imitemos. Y ya vamos a ir viendo más características de Pablo. Esto está bueno para conocer también a Pablo, que fue un gran hombre. Versículo 17, vamos a llegar hasta el capítulo 5 ya en un ratito terminamos. Capítulo 17. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi parecer en Cristo, mi proceder en Cristo, perdón. De manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Lo que está hablando es que dice, me pongo como ejemplo, lo pongo a Timoteo, que ustedes lo conocen. Timoteo, ya lo habíamos estudiado, primera y segunda de Timoteo. Él estaba en Éfeso, enfrente estaba. Pero también en Corinto lo conocían a Timoteo y le decía, Timoteo le va a dar testimonio de mi proceder. Le va a decir quién soy yo. Porque Pablo le está diciendo, me tienen que imitar, imítenme a mí. Entonces, cuando dice, imítenme a mí, y traten de imitarme a mí, lo que le está diciendo es, pregúntenle a Timoteo cuál es mi proceder, qué es lo que hago. Y van a ver que mi proceder es enseñar en todas partes de las iglesias. En todas partes enseño. ¿Se entiende? Se pone como un ejemplo a seguir en lo ministerial. Obviamente que muchas veces, como persona, no somos para ponernos de ejemplo. Por eso, muchas veces, las iglesias se colman de hombres fantasiosos que terminan contando su historia. Terminan contando, porque acá Pablo está diciendo que lo imiten a él porque él enseña en las iglesias, porque él enseña, porque él está desarrollando el ministerio, que aunque estaba preso, que aunque estaba todo, perseguía, ahí se ve la fe del hombre. Entonces, lo que vemos que hoy en las iglesias generalmente se sube un hombre y se pone a hablar de sí mismo, amador de sí mismo, termina dando historias, consejos, pero basado en su propia vida, en su propia perspectiva. Y se terminan poniendo como ejemplo cuando no son ejemplo de nada. Pero acá Pablo no está poniendo su ejemplo como ejemplo de vida, no, ejemplo ministerial, como apóstol. Versículo 18. Más, algunos están envanecidos, como yo nunca hubiese, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Lo que le está diciendo acá Pablo es que algunos están envanecidos y que estaban enojados porque Pablo no los iba a visitar y estaba preso, papu, ¿qué querés que haga? Entonces estaban envanecidos como que Pablo no iba a ir nunca. Es más, por ahí en el momento que estaba libre se iba a otro lado. Y hasta se victimizaban seguramente. Ay, no, nadie nos quiere. Pablo prefiere ir a Éfeso en lugar de venir a Corinto, en venir a darme ánimo a mí. Estaban envanecidos. Y Pablo le quería hacer entender un poquito de que estaba preso, de que salía y tenía que hacer muchas cosas, y muchos estaban envanecidos porque, claro, lo tenían que tener como un objeto propio, si él era el siervo. Entonces, acá vamos a ver en el versículo 19, y les dice, pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere. ¿Se acuerdan que habíamos leído un poquito lo que era si el Señor quiere? Fíjense que el contexto en el que usa Pablo el si el Señor quiere es porque está hablando de esto. ¿Por qué? Porque salía y volvía a estar preso. Lo metían preso por predicar el Evangelio. Por eso. Y es más, estaba preso en Éfeso porque predicaba el Evangelio. Entonces los judíos decían que no, que era un hereje. Es más, fíjense de qué lo acusaban a las iglesias que las perseguían. Les decían que eran caníbales porque comían el cuerpo de Cristo, que era un símbolo, una representación. Les decían que practicaban el incesto porque se casaban entre hermanos. Pero no eran que eran hermanos de sangre, no era incesto, se casaban entre hermanos en Cristo, espiritualmente. Bueno, se hablaban de un montón se los decían que eran monoteístas, porque en esa época habían muchos dioses a los que se adoraban. Entonces se los acusaba de que ellos adoraban a un solo Dios. ¿Cómo van a adorar a un solo Dios habiendo tantos? Entonces había un montón de cargos y Pablo predicaba el Evangelio, que Cristo era el Mesías, y todos los judíos hacían todo lo posible para meterlos presos. Ahí vemos la presión de Satanás a través de los judíos, por eso iban presos.
Es más, después vamos a estudiar el libro de Hechos de los Apóstoles. En algún momento vamos a llegar y vamos a ver la iglesia primitiva, todo lo que sufría, cómo eran perseguidos, cómo eran azotados, cómo fueron humillados, avergonzados. O sea que solamente por predicar el evangelio iban presos. Y acá estos hermanos de Corinto estaban enojados con Pablo porque no los iban a visitar, como si fuera que Pablo no tenía problemas como para estar con esa. Pero ahí vemos que eran niños espirituales. Entonces le dice, versículo 19, pero iré pronto a vosotros. Lo quiere consolar Pablo. Le está diciendo, no puedo, estoy preso. Tengo muchas iglesias a las que tengo que ir. Entonces le dice, pero iré a vosotros si el Señor quiere. Lo pone como que yo quiero ir, pero si el Señor no quiere, voy a seguir preso. ¿Se entiende? Yo quiero ir a visitarlos, pero si el Señor quiere, voy a ir. Porque capaz que el Señor quiere que me vaya a Gálatas, capaz que el Señor quiere que vaya a Filipo, a otra región, ¿se entiende? Cuando esté libre. A esto es lo que le estaba hablando. Y por eso el concepto de que Pablo no utilizaba si Dios quiere, si Dios quiere. Ahora me voy a tomar un té, si Dios quiere. No, ahora vamos a pasar a la página 5, si Dios quiere. Hoy me compré este fibrón, mañana me voy a comprar uno azul, si Dios quiere, porque si Dios quiere, y así. Y ahí estaríamos tomando el nombre de Dios en vano. Y es un tema también estar tomando el nombre de Dios en vano. Aleluya, gloria a Dios, amén, amén, amén. Hola hermano, ¿cómo andan? Ayer fui caminando, amén, porque el Señor estaba caminando, amén, entonces me aumentaron la leche, amén, y no tenía para comprar el pan, amén, pero iba caminando, amén, y me encontré una monedita, amén. Bueno, todas estas cosas, este lenguaje, por más que uno se sienta santo, es tomar todas las cosas de Dios en vano. Además de ser un lelo, además de ser alguien sin sentido común. Entonces le dice Pablo, pero iré a vosotros pronto si el Señor quiere. Y conoceré, y no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Acá se va a encontrar con los que estaban envanecidos. Versículo 20. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué es lo que está diciendo? Acá le está hablando, en un momento le cambia un poco el contexto del tema y le dice que, porque el reino de Dios no consiste solo en palabras, sino de poder. Pero no está hablando de la palabra bíblica. No está hablando de, no, la palabra de Dios no tiene poder. No. Está hablando de menos bla, bla, bla y más acción. Entonces, acá lo que dicen es que hay que tener un poder del Espíritu Santo, de que la palabra haya impactado en nuestra vida. Por eso le dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Entonces, yo puedo tener mucha Biblia, mucha palabra, pero cero poder, porque no la aplico en mi vida. Y a esto es lo que les está hablando. Menos charla y más acción. Y el versículo 21 nos dice, ¿qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara, con amor y espíritu, o con amor y espíritu de mansedumbre? ¿Qué es lo que le está diciendo acá Pablo? Acá le está diciendo, ¿cómo quieren que vaya a visitarlos? Con vara, recuerden que la vara es el azote. La vara es la disciplina, cuando le pegaba a las ovejas o con esa misma vara el pastor le pegaba a los lobos. Entonces, lo que le está diciendo a Pablo, ¿qué quiere que vayan a vosotros? ¿Con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Le está diciendo, en ciertas palabras, si quieren, hagan lo que yo les digo, obedezcan. O si no, ¿cómo quieren que vaya cuando me encuentre con ustedes? ¿Con vara o con amor? ¿Se entiende? Yo sé que muchos dirán, ¿con vara o con amor de espíritu? No, amor, mansedumbre. Acá todo amor, amor, amor. Pero Pablo me está diciendo, no están haciendo nada de lo que les mandé. ¿Cómo puedo venirle con amor? No importa, acá todo amor. Así están las iglesias, con un amor tonto, con un amor ficticio, con un amor falso, con un amor producto del corazón. Pero tenemos que tener un amor basado en la justicia, en la disciplina bíblica. Pero bueno, ahí hemos terminado ese capítulo que estuvo lindo. Vimos el idolatrar a las personas, el idolatrar gente, en poner de autoestima a las personas. ¿Qué estamos? No tiene amor Pablo. Y claro, ese sería el objetivo. Y los corintios le habrán dicho lo mismo, que no tenía amor Pablo. Claro, porque les tocaba disciplinarlos. Y por eso seguramente buscaban en Apolos. Después de las cartas que le mandó, seguramente porque antes de que llegue la carta de Primera de Timoteo, adoraban a Pablo, a Pedro, a Cefas y a Cristo. No, a Pablo, a Pedro,
a Apolos y otros decían que a Cristo. Eran 4, estaba dividida en 4. Y acá, ya después de esta carta, los que adoraban a Pablo seguramente, no, y Pablo no es tan bueno, no es tan poderoso, le falta amor. Eso sí, sabe, pero le falta amor, le falta amor. Ya el Señor lo va a tocar. Así estaba la iglesia de Corintio. Y hoy están igual, estamos iguales. Entonces tenemos una iglesia soberbia, una iglesia arrogante, una iglesia que estaba totalmente desviada del camino en sus propios conceptos, y Pablo tiene que empezar a ordenar todo esto por amor. Pero bueno, le empieza a hablar de su propio ministerio, que eran los apóstoles, que eran perseguidos, que pasaron hambre, que pasaron frío, que pasaron sueño, todo tipo de, no tenían lugar donde dormir. Encima, en un lugar, ya lo vamos a ver en los próximos capítulos, empieza a hablar de que él no recibe ofrenda de Corintios. Dicen, yo no quiero nada de ustedes. No recibió ninguna ofrenda de Corintios, porque toda esa clase de gente no le quería ofrendar nada, eran malditos, eran egoístas, tenían todos los pecados que se puedan imaginar, y Pablo le dice, yo no voy a recibir un centavo de ustedes, para que no digan de que yo me enriquecí gracias a ustedes. Sabía el tipo de iglesia que es, Pablo tenía un discernimiento, pero hay otras iglesias que cuando a él le llegaban la ofrenda, él agradecía mucho y se gozaba. Por eso él hacía tiendas, él desarrollaba su oficio para poder vivir. Entonces, y Pablo mismo decía, yo no recibo ofrendas para no ocasionar estorbo a nadie, para que nadie diga, no, este se está enriqueciendo, se está haciendo millonario. Todo lo contrario a lo que hoy vemos. Como me dijeron algunos por ahí, yo estaba mal económicamente, le digo, pastor, estoy mal, el hombre tenía mucho dinero, muchas cosas, bueno, anda, ora con fe, vaya, vaya. Bueno, así son todos. Todo lo contrario al principio bíblico. Pedro decía, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo en el nombre de Jesús, levántate y anda. Era pobre. Y hoy todos los apóstoles son ricos. Y yo sé que muchos me dicen, ay, no, pero en esa época no existía la plata, no existía la pobreza. No. Ellos podrían tener todo el dinero del mundo. Es más, Pablo pertenecía al Sanedrín. Era un hombre posicionado económicamente. Era un hombre que estaba bien de dinero. Pero ahora, por causa de Cristo, tenía que padecer muchas cosas. Pero bueno, vamos a terminar en oración. Padre Santo, Padre amado, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por este estudio del día de hoy que tú quisiste nuevamente. No lo ponemos como religioso, Señor, de que si Dios quiere, si Dios quiere, pero sí que puedan entender nuestros hermanos que todo lo que pasa es porque tú lo permites. Cuando se queda sin señal, Señor, 5 minutos, 1 minuto, tú lo permites, Señor. Cuando se corta la luz, lo permites tú. Será una lucha, la estaremos atravesando cosas, o será Satanás el que está, pero tú eres el que permite todo, Señor, porque todo viene del trono, todo viene de tu mano. Y el objetivo de esto es que nos direccionemos hacia el trono y no hacia el hombre. Que te miremos a ti desde acá, desde como nosotros, como renacuajos que somos, Señor, como cucarachas. Que podamos direccionar nuestros pocos sentidos al trono, que es algo inexplicable, que es algo majestuoso y que no nos entra en la cabeza. Pero sí queremos que depender del trono, depender de ti, Señor, que tú estás sentado en el trono, que todo viene desde ahí. Y no centrarnos, no centrarnos en el virus, no centrarnos en la psicología, no centrarnos en los pastores estrellas, Señor, no centrarnos en Satanás, y menos centrarnos en nosotros mismos. Nos despojamos de todo y te miramos a ti, Señor. Gracias. Ayúdanos a ser cada vez más humildes como Pablo. Lo vemos a Pablo, Señor, y pudiendo tener todos los honores, él ni ofrenda recibía, Señor. Ayúdanos a tener la paciencia de Pablo, Señor. Esa paciencia de que era una palabra justa, certera, de corrección, pero a la vez de amor, Señor, y a la vez tenía paciencia. Y queremos esos dones, Señor, esos frutos queremos, porque son los que te agradan a ti, Señor. Pablo seguramente hasta no se daba cuenta en su momento todo lo que estaba haciendo y que estas cartas que escribía, que les íbamos a estar leyendo constantemente, Señor. Pero nosotros te pedimos, Señor, esa humildad, que Pablo teniendo todo, que este hombre, y tampoco me hago un idólatra de Pablo, Señor, sino que tomamos ejemplos bíblicos para ponernos, para imitarlos, como dijo, ser imitadores de mí. Entonces nosotros lo analizamos, lo vemos, Señor, pero tú eres el perfecto, Padre. Tú eres el Dios creador de la gloria, Señor, el que en ti no hay mancha, no hay pecado, Señor.
Te hiciste de pecado por nosotros, pero no hay pecado en ti, porque eres la santidad, Señor. Pero como nosotros no somos la santidad, Señor, como nosotros no somos perfectos, Señor, siempre tenemos manchas, tenemos arrugas, Señor. Y te pedimos que nos limpies cada día, Señor, con estas arrugas, estas manchas, Señor. Y que muchas veces no corregimos pecados, no corregimos muchas cosas, Señor. Pero cuesta, es difícil, cuesta, Señor. Y pedimos que nos des una oportunidad tras otra, Señor. Que no se agote nunca tu misericordia, Señor, para el perdón, para los que te buscan, para los que quieren, Señor. Nos bajamos del caballo, nos inclinamos ante ti, Señor, y te damos gracias por tu palabra. Hoy a la noche vamos a ver el diluvio, vamos a ver a Noé. Te pedimos que nos sigas hablando si tú quieres. Y estamos, Señor, en este espíritu, en este ambiente, Señor, de conocerte a ti y donde tú eres el centro principal, tu palabra, el conocimiento hacia ti. Te damos gracias en el poderoso nombre de Cristo Jesús, te decimos amén. Bueno, acá terminamos. Terminamos 1 Corintios, capítulos 4, 5, no sé cuál era. Como tengo una Biblia nueva, hay un desorden de versículos en la cabeza, porque siempre uno tiene una memoria visual de dónde están los versículos, dónde están los capítulos, pero ahora es todo nuevo esto con esta Biblia nueva, así que va a llevar un poquito de tiempo adaptarme a ella. Así que bueno, mis queridos hermanos, espero que haya sido de bendición y 22 horas continuamos con este estudio. Amén, amén y amén. Me llegan un poquito tarde los mensajes, pero bueno. eh, Así que 22 horas continuamos con Génesis. Así que a tomar unos mates, amén. Nos vemos a las 22 horas, así que a tomar unos mates. Yo acá tengo unos bizcochitos que me trajo Juanca, así que espectacular. Así que ahora me voy a tomar un té bien dulce, así que como me gusta. Algunos toman café, otros toman mate, pero bueno. No sé qué tiene que ver, ya estoy hablando cualquier cosa. Así que bueno, 22 horas nos vemos en el estudio, así que nos vemos en un ratito.